El 10 de diciembre de 1945, una viuda llamada Frances Brown escuchaba la radio en su casa. Mientras deambulaba por otras tierras, absorto en el ritmo de la música, entró un hombre. Entró en su cocina y tomó un cuchillo. Se lo colocó en el cuello y mató brutalmente a Frances Brown con su cuchillo. El asesino no robó ningún objeto de valor de la casa. Justo cuando salía de la casa, escribió las siguientes declaraciones en el espejo que sorprendieron a la policía. Por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate a más personas. No puedo controlarme. Al ver las palabras escritas con lápiz labial en el espejo, la policía estaba ahora detrás del asesino. Obviamente, este no fue el primer asesinato del asesino. En este momento, nadie adivinó que estas palabras pertenecían a un famoso asesino en serie en Estados Unidos. Casi 5 meses antes de este asesinato, una mujer de 43 años llamada Josephine Ross fue asesinada y la policía la encontró muerta. La mujer fue apuñalada en la cabeza, tenía hematomas en las manos, había cabello regado y piezas de ropa, aparentemente había luchado con su asesino durante mucho tiempo antes de morir. Los extensos estudios no fueron concluyentes, no se encontró ni un solo rastro del asesino, el único sospechoso en manos de la policía era la ex prometida de Ross. Pero la policía no pudo ir más allá y la investigación fue bloqueada, por lo que el expediente se cerró por falta de pruebas. 5 meses después del incidente, se produjo el asesinato de Frances Brown, quien conmocionó a toda América. Sin embargo, la policía no tenía pruebas y pronto se entendería que los dos asesinatos estaban vinculados y que sus asesinos eran la misma persona. El tercer asesinato tuvo lugar el 7 de enero de 1946, cuando James Degnan notó que su hija Susan no estaba en la cama. El padre, que primero registra la casa y luego por todos lados, no encuentra a su hija y denuncia la situación a la policía. A la mañana siguiente, se encuentra una nota en la habitación de Susan. La nota dice: puedo devolver a su hija por $20,000, siempre y cuando no informe a la policía. Una hora después de que la policía leyera la nota, se encontró el cuerpo de Susan, las extremidades de la niña estaban en diferentes áreas. Incluso un mes después del incidente, las extremidades de Susan fueron encontradas a millas de distancia en áreas muy no relacionadas. La policía interrogó a cientos de personas y examinó a muchas con un polígrafo, pero no se encontró evidencia sustancial. La única evidencia que encontró la policía fueron rastros de sangre de una lavandería automática cercana en una cuadra. La policía se dio cuenta de que los 3 asesinatos estaban relacionados y sabían que tenían que encontrar al asesino lo antes posible. Estos asesinatos, que aparecieron en la prensa como asesinos de lápiz labial, se habían convertido en un evento del que todos hablaban en Estados Unidos en ese momento. Un adolescente que estudiaba en la Universidad de Chicago en esos días fue a la oficina de correos a recoger el billete de $1,000 que tenía en la mano, pero la oficina de correos estaba cerrada y se necesitaba efectivo con urgencia. Había robado mucho antes y no habría perdido nada si lo hiciera una vez más. Vio un área cercana a la casa de Susan, vio la casa más adecuada para el trabajo en ese vecindario e hizo contacto visual con la policía mientras intentaba entrar. Preso del pánico por un momento, el joven comenzó a disparar contra los policías, pero luego de una breve persecución, los policías rompieron una maceta en la cabeza del niño y lo neutralizaron. Su nombre era William Ahrens, y cuando la policía fue a la habitación de William en la universidad, encontraron notas similares a las enviadas a Susan para pedir rescate. Las notas eran muy similares a la letra del asesino de Susan, ya que la policía también encontró muchos artículos robados en el armario de la habitación. A partir de ese momento, el puntero se dirigió a William Ahrens. Todos estaban seguros de que él era el asesino, pero William negó haber cometido los asesinatos. William fue sometido a una tortura increíble en ese momento, con la ayuda de las enfermeras vertiendo éter sobre el cuerpo de William y golpeándolo durante horas. Este proceso continuó sin interrupción hasta que William se desmayó y se desmayó. A pesar del tormento,
William no hizo confesiones. Incluso le dieron pentotal de sodio, conocido como el suero de la realidad, pero sin resultado. Para concluir, lo único que salió de su boca, el asesinato fue cometido por un hombre llamado George. La policía no encontró a nadie llamado George como William lo describió. El segundo nombre de William era George. Tal vez sufría de un trastorno de personalidad múltiple. La persona a la que se refería con el nombre de George era otro personaje en el que vivía. La escritura en el espejo de Francis Brown no se parecía mucho a la escritura de William. ¿Podrían los asesinos ser un personaje diferente en William? William Ahrens vino a la Tierra en Chicago el 15 de noviembre de 1928. Era el único hijo de George y Margaret y su familia no estaba bien. Esto empujó a William al exterior y luego al lado oscuro. Constantemente robaba algo del mercado donde trabajaba, y resultó que era un ladrón porque hacía este trabajo con destreza. Robar era más una diversión que una materialidad para él, y cuando tenía 13 años, fue arrestado por portar un arma. Durante el registro de su casa en los años siguientes, se encontró una gran cantidad de pieles, cámaras, radios y joyas guardadas en un almacén secreto. Ahrens dijo que no vendió los artículos, sino que los compró para sí mismo, y confesó su culpabilidad. Era pequeño, por lo que lo enviaron a un internado público. Después de terminar la escuela, volvió a robar, pero esta vez lo enviaron a un lugar de entrenamiento privado, la Academia de Santa Beda, que es quizás lo único bueno que hizo William en su vida. Dedicó la mayor parte de su tiempo a cursos como biología, matemáticas y ciencias sociales, y tuvo una vida estudiantil muy exitosa. Los puntajes que obtuvo en los exámenes fueron muy altos y gracias al éxito de su determinación ingresó a la Universidad de Chicago, donde pudieron ingresar varios estudiantes. El curso de su vida había cambiado repentinamente, todo iba bien, pero pase lo que pase, y el lado oscuro prevaleció nuevamente dentro de William. Comenzó a robar nuevamente mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. Aunque estaba robando en esos años, no había indicios de que fuera a ser un asesino en el futuro. Su compañera de clase Riva Berkowitz dijo lo siguiente sobre William: era el niño más popular de la clase, tenía buena suerte y tenía una inteligencia impresionante. Todos queríamos bailar con él, no importaba qué tipo de baile fuera, porque él conocía todos los bailes. William Ahrens cometió su primer asesinato el 5 de junio de 1945, cuando la muerte de William fue Josephine Ross, de 43 años. Más tarde, el 10 de diciembre de 1945, Frances Brown mató a Susan Degnan el 7 de enero de 1946. Más precisamente, el tribunal falló de esa manera. Porque William fue condenado a 3 penas de prisión agravadas por homicidio y robo en el primer juzgado al que lo llevaron. William dijo en una entrevista del 2008 que era mejor para él recibir una cadena perpetua que la muerte. Por ejemplo, una vez que mueres, no tienes oportunidad de borrar nada. Tienes la oportunidad de demostrar que no eres culpable mientras estás vivo, por lo que estar vivo es mejor que morir. William Ahrens nunca demostró ser inocente, pasó unos 65 años en una prisión de alta seguridad. Murió de diabetes en un centro médico del que lo sacaron el 5 de marzo del 2012. Tal vez fue un asesino, tal vez fue un paciente con trastorno de personalidad múltiple, tal vez fue un hombre inocente y pasó injustamente 65 años en prisión. Después de su muerte, estas preguntas también viajaron con él hacia la eternidad.